Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Estamos muy contentos porque estamos a punto de llegar a las 900,000 almas y prontamente al 1,000,000 de amigas y amigos. Maestra Vilma Naranjo, bienvenida, por favor, a La Cara del Psicópata. ¿Cómo estás aquí con este México caótico? Sí, bastante. Entre que arreglan avenidas, que estoy de acuerdo, pero es que lo hacen en unos horarios donde pareciera que es más ganas de... Ya sé que a nada nos gusta, ¿verdad? Pero es que está impresionante. Hoy traemos, fíjate que un tema que creo que va a causar mucha controversia. Sí. Ese va a estar bueno, ¿eh? Sí. Sí, vamos a levantar mucha polémica. Sí, porque... Para que la gente ahí escriba. Sí, y es importante que las personas nos digan qué opinan, pero yo les pediría, así va a ser un favor personal, que cuando vean el título nos apoyen, primero escuchando lo que tenemos que decir y no por el título digan, no, si van a hablar de esto, yo mejor no lo veo. Sí. Porque creo que es importante que conozcamos lo que sucede y cuando un gobierno o un jefe de Estado quiere hacer una diferencia, sí es posible. Ok. Y este es el caso de el presidente Bukele y de sus cárceles principalmente el Secot. Va. ¿Cuál sería la diferencia ahora entre lo que vamos a hablar de El Salvador y todo esto que ha creado Bukele junto con el gobierno y qué es lo que vivimos en México? Me refiero a toda la República con todas sus prisiones, con estos centros de reinserción que se tratan de llevar. Uh-huh. Pero ¿por qué en México no funciona y qué es lo que sucede en estos penales? Dice algo que que lamentablemente no funciona en México, la cuestión de los sistemas penitenciarios es que hay demasiada corrupción y se les permite a estas personas pues tomar rienda de estos centros, y esto es peligrosísimo porque lo vimos, por ejemplo, tan solo en Puente Grande, que había hasta un lugar especial donde pues hacían rituales hacia otro tipo, incluso sectas, Uh-huh. donde pues sacrificaban animales y había hasta una red de trata. Entonces, usted va a pensar cómo es posible que en un sistema penitenciario exista esto. Y bueno, vámonos, tan solo con Ciro Gómez Leiva sacó un reportaje muy bueno donde nos enseñan a todos cómo extorsionan desde estos reclusorios. Y esto es terrible porque usted dice, bueno, ya están en el reclusorio. ¿Qué garantía se les ofrece a las víctimas de todos los que hemos tenido un delito? ¿Qué garantía se nos ofrece que ya depositaron al sujeto, ya está privado de la libertad en un lugar que se supone lo van a reinsertar y resulta que no, que el señor entra a la Universidad del Crimen a saber extorsionar? Entonces usted, por ejemplo, dice, bueno, ¿yo qué garantía tengo de que voy a estar en mi casa con un tratamiento probablemente tanatológico porque este tipo pues mató a mi familia, o con un psicólogo porque me abusó de mí? O sea, muchas cuestiones que van ligadas al delito, y usted está tratando de restablecer un poco de la escasa vida que le quedó por este trauma, del estrés postraumático, y ahora empiezan a extorsionar. Entonces dice, bueno, ya está en el reclusorio, ya está en la cárcel, pero sigue delinquiendo. Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué se puede hacer? Es como, lamentablemente, un círculo vicioso que usted coloca y coloca a personas que han delinquido, que son muy peligrosas, pero a la vez siguen delinquiendo. Y usted dice, bueno, ¿qué garantía me da el Estado para que ya no sigan estos delincuentes extorsionando, planeando secuestros? Hemos sabido por noticias cómo se vinculan desde adentro del penal para organizar secuestros. Y entonces dice, bueno, ¿cómo es posible que un secuestrador estando en la cárcel pues siga secuestrando? Es que ahí falta mano dura por parte del Estado que garantice
a todos los ciudadanos que contribuimos con impuestos y que estos impuestos también se van a la cárcel. Estaba viendo que en Costa Rica se encontró, porque este es un problema de toda América Latina. Sí, es América Latina. Un call center dentro del penal, donde de verdad tenían dispuestas personas para poder llamar y extorsionar o vender algún tipo de producto dentro de la cárcel. Sí. Yo no sé nada de tecnología, pero me imagino que se necesita por lo menos tener una señal de Wi-Fi para poder tener las computadoras. Un conmutador como tal, para que sea un call center, pues necesita de una cierta tecnología que por más vieja que esté, pues tiene que tener algún tipo de conocimiento quienes lo utilizan, pero quienes les están brindando todas los teléfonos, las diademas, la señal, los celulares, o sea, todo lo que se necesita. Estaba viendo, o recordando más bien, en esta penal de San Miguel, esto fue en Puebla en el 2022, cuando de pronto se está haciendo una limpieza y en uno de los basureros se encuentra a un bebé recién nacido. Ah, sí. Sin órganos. El estado del cuerpo todavía no es un estado de descomposición, pero está dentro del penal y a este bebito le apodan Tadeo. Tadeo es un bebé que nadie sabe de dónde salió, porque además es un reclusorio varonil para hombres, donde ni siquiera hubiera sido posible que una mujer hubiera ocultado un embarazo y entonces hubiera tenido este bebé y lo hubieran tirado a este basurero. ¿Qué es lo que se utiliza o para qué utilizan este tipo de actos cuando ingresan a un bebé? ¿Y cómo sería posible ingresarlo? Esa es muy buena pregunta, pero también es muy delicada, Uh-huh. porque aquí estamos hablando ya de una mentalidad criminal muy peligrosa, porque hay dos elementos en especial. El primero sería para un ritual. No lo voy a decir en un orden, sino lo estoy diciendo ahorita por cómo llegaron las ideas. En un ritual, para ejemplo, hacer esta cuestión de magia negra y todas estas situaciones donde ofrecen vida por al cambio de un favor. Ese es una respuesta que lamentablemente incluso viene en varios libros de estos que se dedican a la investigación de los grupos criminales, donde hay mujeres embarazadas que hacen una abertura en el vientre para extraer a los bebés, los decapitan y beben la sangre en la cuestión de un pacto y ofrecen estas vidas a estas, voy a llamarle así, deidades o entidades malignas, seres, como ellos mencionan. Y número 2, para la cuestión de, y esto es terrible, la cuestión del narcotráfico. Eso. El hecho de colocar a un bebé donde nadie va a sospechar que es un bebé muerto porque lo llevan en una cobija y están haciendo la simulación que lo están cargando, efectivamente se dan cuenta que es un bebé, nadie va a ir a revisar, a ver, desnúdelo, ¿no? Al contrario, esto pues es fácil transitarlo y meterlo probablemente a una institución de esta naturaleza. Y por dentro, pues efectivamente va repleto de este tipo de sustancias ilícitas. Ya incluso, maestra, hace tiempo, hace como una década, hubo una película, los famosos Bad Boys 2, donde, no creo que era la 1, donde salen estos agentes estadounidenses muy, muy graciosos. Y la trama es precisamente que hay una funeraria que viene, no sé si es Colombia o Cuba, sí. No recuerdo el país, perdón si me equivoco en uno, pero en los cuerpos están colocando metanfetaminas adentro. Pastillas, ¿no? Pastillas, exactamente. Entonces, pues vea cómo a veces incluso la realidad supera la ficción. Aquí estamos hablando terriblemente de un bebé que obviamente lo privaron de la vida para, y fíjese lo terrible, para un solo viaje, una vez que me deja la ganancia de estas sustancias ilícitas, pues lo desecho. ¿Por qué? Porque es más barato una vida que toda la mercancía que llevo. Si
si encontraron a este bebito, se lo llevan, esto sucedió en Puebla, se lo llevan al CEMEFO en Puebla, digamos. ¿Qué es lo que tendría que hacer un forense cuando recibe un cuerpo así? Buenísima, maestra. Primero que nada, el forense tiene que tener un perfil de tipo de delitos de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque la idea más descabellada generalmente es la que le tiene que ayudar para empezar la investigación de la causa de muerte. Si yo como forense agarro y digo, es que probablemente lo encontraron ahí y se lo robaron a la mamá y murió y lo aventaron ahí. No, tiene que estar pensando con esta perfilación adecuada las características de un buen forense, de un depredador forense sería, a ver, aparece en un lugar donde hay personas privadas de la libertad, donde puede haber delitos de narcotráfico en especial, ¿no? O de extorsión. Ok, ¿por qué tendré que ingresar un cuerpo de un recién nacido sin órganos a un penal? Ok, en este momento digo, lo que dijimos del ritual, o número 2, que sería lo más probable, la cuestión de sustancias ilícitas. Número 3, ok, veo que las incisiones que hicieron para colocar estas sustancias son post-mortem. La evisceración, también ver cómo se hizo. Número 3 sería incluso, fíjese, llamarle al químico forense en ese momento y decirle, a ver, la cavidad está limpia, está seca. ¿Por qué tiene que estar seca? Para que no se llegue a contaminar de algún fluido esa mercancía. Entonces, si ya está limpia, porque el que hizo esta atrocidad tuvo que haber limpiado bastante bien de fluido, pues llamarle al químico y decirle, a ver, rastrea alguna sustancia que esté por ahí a nivel muy pequeñito, a ver si te da alguna coloración. Ya ve que incluso para todas las amigas y amigos hemos visto incluso en estas series que hay una muy buena que se llama Aeropuerto, y pasan siempre a España, a Brasil, a Perú, Colombia. La de Perú está cañona, sí. Y ya ve que llegan estos químicos o estos policías de investigación con facultades de peritos, y entonces hacen el rastreo con un pequeño hisopo. O incluso en el aeropuerto pasa. Un día llevé una maleta muy vieja, que estaba ahí toda polvorienta, y ya con las prisas la agarré y eché la ropa y iba corriendo. Y de repente ya cuando la paso en esta banda de seguridad para el escaneo, llegó una persona del aeropuerto y me dijo, ¿pasa tu mochila aquí? Le digo, sí. Y sacó como pequeño cuadrito de reactivo, lo puso y empezó a limpiar. Entonces yo me reí y se me quedó viendo y me dice, ¿de qué te ríes? Le digo, es que es polvo, pero haga su trabajo. Le dije, es que estaba toda polvorienta. Le digo, y para mí me fue gracioso porque piensan que es como alguna sustancia ilícita. Le digo, pero no hay ningún problema. Pero que sí pasa. Exactamente, ándele, que sí puede pasar. Entonces, a lo que voy con esto, aquí tendría que llamarle el forense al químico para decirle, a ver, ¿sabes qué? Por dentro en cavidad, sospecho que tal vez hubo introducción de sustancias ilícitas. A ver, hazle alguna maniobra, o en este caso busca intencionalmente si te pinta algún color de este tipo de sustancia que es ilícita. Número 3 o número 4 sería después, maestra, buscar la causa de muerte, que eso para el forense es esencial. ¿Qué pasó con el bebé? Incluso la mayoría de las cosas la mayoría de las veces cuando suceden esas atrocidades son por procesos asfícticos. ¿Por qué por procesos asfícticos? Porque la causa de muerte en un proceso asfíctico en bebés sería la menos traumática, que no daría señales de alerta a alguien que revisa. Exactamente. Okay. Voy a poner en este momento mente de agresor. Si yo agarro al bebé y lo impacto, como ha pasado lamentablemente en muchos casos, que contra la pared, el bebé va a tener una inflamación y va a tener una zona equimótica roja del golpe. Ahí me pueden descubrir. Digo, bueno, ahí no sería tan evidente porque la cabecita está inflamada y van a decir, a ver, ¿qué otra? Arma blanca, tampoco, porque en el momento en que alguien lo llegue a revisar, o en algún momento en que por alguna situación me digan, a ver, lo voy a cargar, y de repente por algún movimiento se ve ahí la lesión, tampoco, porque es muy llamativo. ¿Qué es lo que no puede dañar al cuerpo? Algo traumático directamente, que sea
visible, una asfixia. Sí. Y sería una asfixia, ya no lo voy a decir aquí para no Sí, dar no ideas, dar ideas, claro. pero sí tiene que ser un tipo de asfixia específico. Que solo ustedes Que solamente como forenses, nosotros los claro. forenses podríamos determinar. Ahora, este forense tendría la obligación de hacer un levantamiento facial. Le platico porque hace meses llegó lamentablemente un bebé donde no tenía lesiones, maestra. Lo encontraron a la orilla de la carretera. Y usted dice, a ver, ¿por qué tendría que haber un bebé recién nacido a la orilla de la carretera? A mí me llamó mucho la atención porque al principio que no le vi las lesiones tan evidentes, sí me llamaba la atención un poquito la carita, pero dije, bueno, igual y tal vez se cayó, pero tengo que ver primero si son algo que se llaman dosimasias pulmonares positivas. ¿Qué es esto? Pone los pulmones y si flotan, quiere decir que sí respiró. Si no, si se hunden, no respiró. Entonces, y aparte otras dosimasias importantes. Entonces, reviso y veo que los pulmones estaban por debajo de un límite de unas costillas muy específicas y dije, están muy distendidos, esto no es normal. Y aparte, ya están cubriendo al corazón. Cuando no han respirado, el corazón está descubierto. Entonces dije, qué raro, dije, aquí ya no me gustó esto. Entonces ya me empecé a ir más lento. Coloco después en un recipiente con agua los pulmones e inmediatamente flotaron. Ni siquiera se hundieron. Hicimos, en este caso son 4 tiempos de este tipo de dosimasia, que así se llama el estudio, y los 4 fueron positivos. Dije, no, este bebé sí estaba vivo. Sí respiró, entonces, ¿qué le pasó? Entonces ya limpiando bien la carita y con una luz que tenemos ahí como quirófano, ya lo estaba revisando. Y encontré muy sutil las pequeñas lesiones. Entonces ahí tuve que hacer una disección muy específica que se llama una disección facial. Entonces tuve que levantar la carita y ahí es donde encontré estas lesiones. Pero el agresor ocupó no la mano, sino otro artefacto para privar de la vida. Entonces, en este caso que van a mostrar la carita del bebé cuando entren a un centro penitenciario, por ejemplo, en el caso de que fuera así, pues sí tendría el agresor que el médico forense tendría que darle la vuelta al agresor y pensar con toda malicia cómo pudo privarlo de la vida. Entonces sí se tendría que hacer una disección facial en este caso de este bebé que llegó a ese estado de la República. Fíjate que ahorita que estabas comentando lo que te pasó en el aeropuerto, mi madre... Les he comentado que era de Puerto Rico. Entonces, su última voluntad fue que la regresáramos a su isla. Entonces, se cremó. Fuimos a pedir la información para poder llevar las cenizas porque teníamos que ir primero a Miami. No hay vuelos directos a Puerto Rico, a Miami, de ahí irnos a Puerto Rico. Una de las primeras cosas es que no se pueden llevar urnas ni de madera, ni de metal, ni de mármol. ¿Ni en la panza? ¿Cómo? ¿Del avión? No. O sea, las cenizas no pueden ir en esos recipientes. Ah, ya. Tienen que ir forzosamente en algo de plástico. O sea, literal en un topper donde llevas tu comidita, pues lo mejor es ponerlo ahí. Entonces, nosotros pues lo tratamos de sellar de alguna manera. Te vas, pides el permiso de salubridad y entonces por otra área, que además es impresionante el aeropuerto porque tiene una zona atrás que nadie conoce o nunca vemos. Son túneles, pasillos. Bueno, el caso es que fuimos por todos lados y yo me encargué de hacer por eso lo tengo tan consciente este trámite. En el momento que ya llegamos para abordar el avión, lo primero que me llevaron a otro lado, había una oficial que sacó unos líquidos y me dijo, tengo que abrir. Yo todavía sentí como muy feo. Pues le dije, pues sí. Abrieron, empezaron a poner un tipo de como unos líquidos ácidos, no sé qué era. 1, para detectar que no hubiera alguna sustancia dentro de las cenizas. 2, que no hubiera explosivos. Yo estaba impresionada en el trámite que se hizo. La verdad que reconozco el trabajo. Uno como familiar siente, sí lo puedes llevar contigo en el avión para que no lo metas a la maleta, pero sí se hace todo un protocolo. Entonces, esto lo que me lleva es que en las cárceles se podría hacer esto mismo si las personas tuvieran la capacitación
de poder crear estas circunstancias, porque ¿qué tendría un bebé? Volvemos a Tadeo. Cuando tú dices, hay que revisar, el químico forense va a ver si hay algún tipo de residuo, pero para limpiar este cuerpo, para quitar todos los líquidos, también se tiene que tener un conocimiento. Así es. Sí, no lo hace cualquier persona. Tiene que tener un conocimiento. Aquí podría ser incluso hasta un embalsamador. ¿Por qué? Porque el embalsamador sabe muy bien hacer las incisiones, sabe muy bien eviscerar y sabe secar. La cavidad se seca con ciertos polvos, que así le llaman, polvo secante. Entonces, le digo porque yo tomé ya un curso de embalsamamiento, porque la gente dice, es que los criticas mucho y no sabes. No, sí sé, tomé un curso de embalsamamiento, nada más que no lo digo, pero hay líquidos secantes. Entonces, precisamente se usan para las personas que llegan con mucho edema, que ya fallecieron y médicamente están encharcadas. Entonces estos embalsamadores, aparte de extraer el líquido, les colocan líquido secante para que no haya tanto edema. ¿De alguna manera? Exactamente. Okay. Entonces este sujeto tendría que haber puesto este tipo de sustancias para que, voy a decirlo muy feo, pero para que el producto que va adentro pues no se contamine, porque pues es ganancia para ellos. Pero a ver, entonces, si le meten algún tipo de disecante, como dices, esto también hace que el cuerpo no siga su descomposición y a la hora de que ingresen también no va a haber olor. Lo que pasa es que estamos hablando de horas fallecido, o sea, no lo tiene que ser rapidísimo, sí. Wow. ¿Por qué? Porque no lo pueden embalsamar. Porque si no, sí sería muy notorio. El olor de las sustancias que usan los embalsamadores, entre ellos formaldehído, algunos usan el formaldehído al 100%. Sí. Y aquí hay algo que decir, que muy probablemente muchos no saben, porque son empíricos, pero el formaldehído causa cáncer pulmonar. Entonces, el usarlo al 100% sin un protector, digo, si yo he visto... Ustedes lo usan al 1, al 5%, nosotros usamos algo al 10%, así, ¿no? Imagínate, sí. Y pica, o sea, al 10%, es decir, 10% de formaldehído y 90% de agua, porque va diluido en agua, es molesto, usted llora, o sea, porque es muy picante o muy, digamos, erosivo para los ojos y la nariz, o sea, sí literal, o hasta la garganta se siente que se quema. Entonces, ya usarlo al 100%, al 90%, pues a la larga sí va a producir cáncer pulmonar. Ahora, no puede ser que sea embalsamado, porque si colocan este tipo de sustancias, sí sería muy notorio el olor. Entonces, cualquier persona que de repente se acercara, oye, huele medio raro, entonces ya lo vería con cierta parte del organismo, incluso un poquito reseco. Entonces, ¿qué sería? En este caso, la hipótesis que yo tengo es que lo privaron de la vida, quitaron rapidísimo o hicieron evisceración, luego colocaron líquido secante para dejar la cavidad limpia y entonces ya introdujeron la mercancía. Pero entonces, mira, tenemos un acto delictivo, o sea, ya es el homicidio de este bebé. Tiene que haber una participación. Voy a decir algo horrible, pero tiene que haber o una madre que sacrifique, o sea, a su bebé, o una madre que esté perdiendo a ese bebé. Sí, que se lo hayan robado. Exacto, tiene que haber las dos opciones. Después tiene que haber este delincuente que ya haya hecho un trato que puede ser del mero sacrificio o de una compraventa, ¿no? Ya de una trata. Sí. Pero entonces llegamos al penal. Para que un bebé pudiera ingresar, en teoría tendría que ingresar en horas de visita. Sí. Por lo que habría una mujer, seguramente, quien ingrese a este bebé para ir con determinado reo que se tendría que tener identificado. O sea, esto es en el buen ser, ¿no? Tener identificado y entonces poder tener su convivencia con el familiar. Y entonces este bebé tendría que salir nuevamente del penal. Así es. 2, no hay mujer, no hay visita, es alguien interno el que está dando el permiso para que este bebé pueda ingresar. Entonces aquí entra desde el penal hasta la sociedad esta corrupción y este mismo delito. Sí, claro. No, incluso
aquí hay algo que mencionar. Lamentablemente en las cárceles de Latinoamérica no hay el suficiente personal de seguridad, de técnicos de seguridad penitenciaria. A mí me tocó varias veces ingresar para hacer el dictamen médico de personas que pedían la cuestión de la prisión domiciliaria para tener estas ventajas o esta situación Estos que les da derechos. estos derechos que el sistema les da, Sí. ya por cuestión de edad o de alguna enfermedad. Entonces, recuerdo muy bien entrar varias veces y la primera vez que yo entré temblando porque me dicen, ¿va a entrar, doctor? Le digo, ¿a dónde? Le digo, ¿qué no van a traer al sujeto aquí? Dice, no, usted tiene que ir a verlo a la celda. No, hombre, le digo, y ahora dice, pues nada más trae unos 20 pesitos en monedas de a 5 o de a peso. Le digo, ¿y por qué? Dice, porque están los estafetas. ¿Y esos quiénes son? Yo todavía hasta en mi ignorancia, perdónenme, me faltaba barrio. Qué horror. Yo pensé que esta era como una de estas, de paquetería, ¿no? Le dije, ¿estafeta? Sí, dices que allá adentro están los estafetas, son los que te van a buscar a la persona. Entonces, ingreso después de una revisión, todo, ya entré. Y yo siguiendo supuestamente al custodio, que siempre están de negro, y de repente lo pierdo de vista. Y me dice, ahorita viene la estafeta por ti. Y yo dije, bueno, va a ser otro custodio. No, llegó una persona de ahí privada de la libertad. Pues un preso. Ajá, exactamente. Y él me llevó por todo el reclusorio hasta que lo encontramos. En el tour, hasta que lo encontramos. En ese tour, que fue como de 20 minutos, porque pasamos por las canchas de básquetbol, bueno, el patio, pasamos por bastantes dormitorios o las naves, como le llaman algunos. El chiste es que tardamos como 20 minutos en caminar, porque está grandísimo. Nunca encontré a un custodio. De hecho, yo iba así todo bien espantado. Perdón, ¿en calidad de qué ibas tú? Yo iba como médico. Forense, ¿ya? Lo que pasa es que los forenses, ay, qué buena que haces esta pregunta. Los forenses no nada más vemos autopsias, sino el forense hace algo que se llama una evaluación para una reparación, para que el juez pueda emitir una reparación del daño, y nosotros hacemos una clasificación definitiva de lesiones. Okay. ¿Qué es esto? Ejemplo, una persona que ha sido atropellada, va a ir al Ministerio Público a levantar su denuncia de lesiones, y en ese momento la va a observar y la va a clasificar un médico legista. Pero, ok, supongamos que esta persona necesitó estar en el hospital. Entonces, este médico legista se traslada al hospital, hace su clasificación provisional, que así se llama, donde pone traumatismo craneoencefálico severo, peligro de muerte. Entonces, este sujeto, el que atropelló, en ese momento puede quedar a disposición del Ministerio Público y puede, supongamos, si no tiene buenos antecedentes o lo que usted guste, puede solicitar al Ministerio Público una prisión preventiva, que esté momentáneamente ahí detenido. Si no, pues paga la fianza y puede salir, ¿no? Entonces, pero después haga de cuenta que esta persona, una vez de que ya sus lesiones sanaron, puede quedar secuelas. Ya sanó, pero quedan secuelas. Entonces, nosotros como forenses vamos a hacer la clasificación definitiva y vamos a revisar las secuelas. El juez nos dice que, a ver, médico forense fulano de tal, determine usted si la marcha de este sujeto quedó con secuela. Determine si usted si el daño neurológico quedó permanente o ya pasó. Recuerdo esto que usted me comenta porque antes también de la pandemia a los forenses nos mandaban a domicilios. Entonces a mí me tocó visitar varios domicilios de personas que se tenía que hacer la clasificación definitiva. Okay. Y usted va a decir, bueno, pero ¿por qué tú tenías que visitar en el domicilio al enfermo? Porque ya estaban en calidad de vegetal, lamentablemente. Wow. Recuerdo un caso que me dejó muy marcado, dos de esos recuerdo que me dejó súper marcadísimo, que ya platiqué uno, que fue un señor que andaba en una moto repartiendo tortillas, pero ese lo dejo ahí, porque mucha gente ya lo conoce. Pero el otro era un deportista, donde por ir con los amigos, él iba en medio del vehículo, los amigos ya iban muy alcoholizados, iban en su vehículo de estos, como eran deportistas de estos que ganan mucho dinero, pues traía un Porsche el amigo. Entonces imagínense un Porsche en la Ciudad de México, cómo lo traían de veloz, claro, y con bebidas alcohólicas. Sí. El chiste es que el tipo se va y se estampa contra un poste, pero todos traían el cinturón. Menos el que estaba en medio. Menos el que estaba en medio, claro, porque ese, yo me imagino por el carro que es muy caro. No tenía. Nada más iban dos personas
atrás y yo creo del medio pues se puso ahí, no traía el cinturón y entonces sale proyectado y va directamente su cabeza a estrellarse contra el poste. Muchacho de 22, 24 años quedó en estado vegetativo. Wow. O sea, sobrevivió, pero en estado vegetativo y ya lo tenían en su casa con todos los cuidados, pero ya era un vegetal. Ya estaba con la traqueostomía, o sea, siempre estaba ahí. Y entonces el juez me manda a mí al domicilio para determinar si había quedado secuelas. Pues sí, señor, ya tiene Pues muerte sí, cerebral. Claro. O sea, ya ¿Qué más está secuela? muerte cerebral, ya. Entonces, a lo que voy es que ahora en reclusorios, para esta prisión domiciliaria que luego piden, nos mandan a nosotros también para evaluarlos. Entonces, bueno, nos mandaban, afortunadamente ya no. Entonces, cuando entro, no había más que el custodio que me recibió y de ahí en fuera no encontré a ningún otro. Entonces yo iba así todo espantado porque de repente salían grupos por un pasillo que iban a otra área, pero grupos de 10, 15. Entonces yo los veía todos caqui y algunos pues bastante grandotes. Dije, ay güey, me van a hacer algo, ¿no? Pues Pero sí no me es, daba miedo. No es solo eso, es que yo te estoy imaginando caminando como civil, digamos, me refiero a tus llevaba ropas, ¿no? la bata, sí. Y es como si hubieran puesto una gallina. Sí, exactamente. Y estuviera acá todos los lobos. Sí. Y en una de esas te reconoce uno de fue el forense no, que sí, emitió claro. el peritaje que me trajo aquí. Sí, porque incluso yo iba entrando y algunos empezaron. No, qué entonces, miedo. Yo traía un estetoscopio que en el internado le decían el famoso mataniños, porque decían que tenía una campana muy gruesa y grande. Y que si yo exploraba a los bebés, con eso le pegaba y se podía morir el niño, ¿no? Entonces, siempre me decían mis compañeros, préstame tu mataniños, pero lo decían de broma. Entonces, todavía yo usaba ese estetoscopio y me lo llevé, lo traía en el cuello, clásico como médico que siempre lo traen en el cuello, entonces me lo quité y lo traía aquí en la mano. Dije, el primero que se me quiere acercar con el mataniños, mata presos, ¿no? Entonces, pero yo iba con un estrés. Y entonces. Solo. Y solo con el estafeta. Y solo. Sí, y el estafeta con iba, otro delincuente. pero aparte, algo que tienen la perfilación es que muchas personas aprenden a caminar muy rápido ahí. Entonces, por eso es que uno de repente en la calle los perfila. Entonces iba muy rápido el estafeta y yo iba atrás de él, pues rapidísimo, ¿no? Y le digo, oiga, no es tan peligroso andar por aquí. Y me dijo, no, doc, dice, aquí están los panquecitos. Dice, los peligrosos, yo ni me meto. Dice, están allá en otra área. Le dije, bueno. Y entonces ya llegamos. Digo, yo creo ya falleció esta persona. Pero fue hace más de 10 años que me tocó esa situación. Pero era una persona que estaba solicitando prisión en su domicilio porque decía que su estado de salud era muy malo. Y cuando yo llego, porque nunca esperó que yo llegara, lo vi a todo dar jugando cartas. ¡Qué padre! Entonces estaba ahí jugando cartas con otros 5 y entonces, ejemplo, voy a decir un nombre ficticio, dicen, don Ramón. Entonces voltea y dice, ¿qué pasó? Dice, ¿a quién le buscan? Me buscan. Todavía estaba fumando. Tiene visita. Ajá, ¿quién me busca? Y entonces me volteé con el cigarro y me ve ya con la bata, el estetoscopio en la mano. Y le dice, ay, perdón, dice. Y aventó así el cigarro. Dice, ay, ¿usted es el doctor que me va a evaluar? El enfermito fumando. Sí, exactamente. Le dije, sí, soy yo. Le digo, ¿dónde lo puedo entrevistar? Ya me llevó a otra banquita que estaban ahí y ya le empecé a preguntar, lo empecé a revisar, pero pues no, o sea, finalmente era nada más el pretexto. Pero a lo que voy es que sí, regresando a su pregunta, lamentablemente no hay personal de cantidad. Hay personal que sí puede ser muy adecuado con muy buen perfil. Los mejores profesores que he tenido en perfilación han sido los amigos, compañeros de técnicos en seguridad penitenciaria, que les mando un saludo y me han enseñado a perfilar bastante bien, pero a lo que voy con esto es que no son suficientes porque la población es grandísima. Yo nada más vi uno solo. Sobrepasada. Sí, sobrepasada. Incluso varios compañeros que he platicado con ellos, me han platicado cuando se han amotinado, que incluso si hay alguno que ya le trae ganas, ese ejemplo, el privado de la libertad que ya le trae ganas, pues saca una punta y se va contra el custodio. Porque sí he visto varios compañeros, ahora sí que marcas de guerra, que incluso me han dicho, yo me he tenido que encerrar porque han estado a punto de picarme, otro lo dejaron inconsciente, otro, porque ahí los llevan ya como para que no estén ya tan estresados,
ese centro de trabajo, e incluso me dicen, es que también tenemos que aprender a usar el tolete, porque en los motines sí van y te van a dar con todo. Claro. Hace poco, dice, ya para permitirle la palabra, perdóneme, hice una broma con mi compañero, porque mi compañero Méndez, que sí, Víctor Méndez, es muy bromista, pero muy bromista. Usted lo vi, parece un luchador, es muy chaparrito y gordito. Y siempre trae quirúrgicos de Superman o Batman, pero muy apretados. Wow. Y es muy chistoso. De hecho, luego le decimos el patas verdes, porque estaba muy gordito y camina muy peculiar. Y siempre nos poníamos a jugar luchitas. Entonces, en una de esas, estoy jugando luchitas en un consultorio, tranquilamente, nada más estoy ahí como forcejeando, y empieza a hacer sonidos, ¿no? ¡Ah! 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 Y entonces, cuando volteamos, teníamos como alrededor de 10 custodios, el comandante pálido. Y entonces volteamos, porque nos empezó a regañar, y, óiganme, ¿qué les pasa? Que no sé qué. Y entonces el compañero, que es muy chistoso, le digo, pues bueno, comandante, ¿cuál es el problema? Pues estamos jugando. Dice, no, y ya nos explicó que cuando se escucha así ese tipo de gritos, es porque en las rejas, digamos, en los camarotes o en estas celdas se encierran y empiezan a picar a uno. Claro. Y entonces nada más se escucha cómo lo pican O y lo lo violan. pican. Ajá, y lo pican y lo pican. Y entre lo que lo buscan o tienen que derribar la puerta, pues ya la persona ya está muerta. Claro. Entonces él se imaginaba que estaba pasando algo similar. Y sí, lo vi muy pálido y hasta con taquicardia. Me dijo, es que yo pensé que ya estaban, así se dice en el lenguaje, si ya estaban enfierrando a alguien o fileteando a alguien, que así les dicen. Entonces, a lo que voy es que la cantidad de personas de seguridad es mínima con todo el exceso de población que hay. Yo les pediría que todas estas historias, lo que estamos diciendo, de verdad lo guarden en su mente para cuando lleguemos a Bukele. Porque es importante lo que estamos haciendo para que entiendan de verdad lo que sucede en una prisión descontrolada, donde la corrupción, donde la falta de reinserción se sucede a lo que vamos a ir. ¿Qué pasa con las visitas conyugales en una prisión de hombres? Paula Joseph, en el Cerezo 2, fue en Hermosillo, Sonora. Ella fallece en una visita entre el 14 y el 15 de enero del 2024. Esta joven tenía tan solo 23 años. Ella entró a una visita conyugal y horas después murió. Primero la fiscalía dijo que era a causa de un infarto. 23 años, ¿ok? Pero la familia denunció que había muchas irregularidades en todo lo que se estaba diciendo. La verdad fue que cuando el forense revisó, hay indicios consistentes con asfixia y señales de violencia, por lo que la investigación y la clasificación del caso han sido hasta el día de hoy cuestionadas, ya que el reclusorio sigue asegurando que esta mujer entró y salió víctima de un infarto ya sin vida. ¿Cómo ves? Toda muerte en custodia del Estado es causa de una necropsia a fuerzas. Incluso personas que han fallecido dentro de penales, personas privadas de la libertad, se tiene que hacer por protocolo autopsia. Entonces, es sí o sí. Aquí, como bien lo dice usted, una joven que entra de 23 años y con esto, como lo vimos en Veracruz, que la maestra, según se infartó, pues es ilógico. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo como hace ratito lo dije. Para la carrera que se quiera dedicar la gente, o para el oficio, para la profesión, para el trabajo, siempre es necesario un perfil adecuado. Si yo soy el famoso sacachambas, ese es el gran problema cuando uno es servidor público. ¿Por qué? Porque en base, ejemplo, un mal abogado va a perder el juicio. Va a perder incluso que va a hacer que su cliente incluso termine en la cárcel. Un contador malo va a terminar también que su cliente termine en la cárcel por evasión fiscal. Un mal médico, su paciente se le va a morir. Un mal forense, se le van a caer los asuntos a la fiscalía. Un mal criminalista igual. Entonces, vámonos con profesiones. Un mal chef,
pues si quiere abrir su propia restaurante, su propia fonda, pues se le va a quebrar, o Sí, sea, o se va a ir a la puede ruina. intoxicar a los Exactamente. comensales si usa productos Ándele. echados a perder. Entonces ese es el problema de no tener un perfil adecuado. ¿Por qué? Porque, a ver, imagínense que se encuentran una joven de 23 años dentro de un penal sin vida. ¿Qué tendría que pensar el forense? ¿Que es un infarto? Pues ¿qué vio? O sea, es ilógico. Se tiene que hacer un examen de la muerte muy exhaustivo. Lamentablemente muchos del gremio no conocen lo que es la disección facial. ¿Por qué? Porque hay un gran problema. Porque el forense no mete la mano. A mí me choca cuando dicen, es que soy el especialista. Pues mete la mano tú diseca. Tú tienes al ayudante, el ayudante que te lave, que te lo ponga, que lo posicione. No puedes abrir cráneo, bueno, que lo haga. Pero el cuello, tú lo tienes que disecar porque tú eres, se supone que el médico que conoce el cuello. Pero luego están hasta así, Viendo. sentados y casi durmiendo y el técnico por acá. En un juicio oral, yo como defensor los desarmo. Claro. ¿Usted hizo la autopsia? Sí, a ver, muéstrame las fotos y el video. ¿Dónde está usted? Es que está el técnico. A ver, tráiganme al técnico. ¿Qué estudios tiene usted, señor? No, pues secundaria. A ver, su señoría, ¿está determinando una causa de muerte un técnico cuando el médico está durmiendo? Claro. Bye. ¡Pum! Le trueno la pericial. Claro. Entonces, aquí es lo mismo. ¿Cómo voy a determinar un forense de que, pues es que se infartó? Bueno, yo como forense particular, a ver, muéstrame la necropsia. ¿Por qué no le hiciste levantamiento de cara? ¿Por qué no disecaste como te manda el protocolo de la ONU? Porque en lo que son peras o manzanas, a mí como forense, muerte de una mujer en visita íntima en un penal es sí o sí feminicidio, hasta no demostrar lo contrario. Entonces, vea el gran problema. Necesitamos que tenga la gente que es servidor público un buen perfil, porque esa es la consecuencia, maestra. No hay un buen perfil, pues vemos este tipo de tonterías. Estoy poniendo casos específicos Sí. para podernos ir a Bukele, ¿ok? Te preguntaría como médico, no como forense, como el doctor Jorge Olivares, el que un hombre masculino ya no pueda tener relaciones sexuales, ¿le va a pasar algo físicamente, que es un derecho, no solo como persona, como individuo, sino biológicamente le puede suceder algo? Pues mire, la verdad, no. Incluso esto del el famoso mito de que aplican mucho los adolescentes, y esto es para que las mamás hablen con sus hijas adolescentes. Cuando la mujer, en especial las adolescentes, se niegan a tener relaciones, a veces el noviecito les dice, oye, es que si no termino, pues me va a doler mucho los testículos. Y no es cierto, no pasa nada. Incluso había un amigo que este comentario lo dijo, yo me carcajeé porque decía, es que cuando uno está bien excitado ya no se puede frenar. Échale ¿Eres animal o qué? Ni los animales, Sí, aviéntele usted exacto. un cubetazo de agua helada y va a ver si cómo no corre el animal. Igual, o sea, no es cierto. Sí tenemos un cerebro primitivo que nos hace tener un comportamiento sexual, pero tampoco ser un depredador que aniquila por ese comportamiento sexual. Eso no es cierto. Entonces, no pasa absolutamente nada si las personas no tienen relaciones. O sea, que eso ni siquiera sería un beneficio. Es no un beneficio. Únicamente. Ajá. Sí, porque incluso aquí vamos a ponernos como abogados del diablo, vamos a hacer este ejercicio con todo respeto. Pero ejemplo, se me ocurre que yo sea un serial despiadado y que tengo una terrible cifra, grandísima, pero no nada más que sea causa de muerte de asfixia, sino que hice maniobras feminicidas, mutilé, soy un caníbal, he sido muy violento. A pesar, supongamos, voy a decir una atrocidad, pero con todo respeto, pero que algún amigo diga, oye, el Olivares hay que regalarle una visita íntima, vamos a contratar a alguien del sexo servicio. Nadie en su sano juicio va a decir del sexo servicio, bueno, a ver, yo me aviento, Sí, conociendo mis antecedentes. Que te paguen, perdón. Sí, conociendo mis antecedentes, va a decir, es que ese tipo fue despiadado, hizo esto y esto y esto, va a decir, no, yo no. ¿Por qué? Porque se está cuidando. Y no pasa nada, o sea, hay personas que simplemente por la alta peligrosidad tampoco se les da ese beneficio, por decirlo así. Otro es, en las cárceles estuve viendo muchos documentales donde se ejerce la prostitución.
todo esto se conoce, se sabe que sucede. Sí. Incluso ahora, cuando fue lo del simulacro del terremoto, que todos, bueno, la mayoría de los celulares empezaron a sonar estas alertas. Ya en plan de burla se decía que en los penales de México empezaron a sonar dentro de estos penales los celulares, porque finalmente los hay. Sí. Y que incautaron más de 10,000 celulares. O sea, imagínate lo que estoy diciendo. El 31 de diciembre al 2 de enero sucede un motín donde hay por lo menos 16 internos que pierden la vida. En el segundo motín que hubo, otra persona pierde la vida. El motín fue entre internos vinculados con varios cárteles y varias bandas rivales que estaban alojados en esta misma prisión. En teoría, se ponía en una de las zonas, de las áreas, se ponía a uno de estas bandas y en otra área se ponía a otra, con mismo grado de peligrosidad, pero para que no se crearan estos motines o no se mataran entre ellos, es que se tenían separado. Esto es lo que se dice. Otra de las cosas que nos vamos a ir con Bukele. Lo que quiero es que vayan entendiendo estas historias. Ahora te pregunto, la cuestión de los recursos que se dan a estas cárceles, y nos podrías regresar al caso del Coqueto. Sí, esto es peligrosísimo en el sentido de cómo el Estado apapacha tanto a este tipo de personas. Por ejemplo, el Coqueto, incluso hay un canal que lo entrevistan, donde se muestra muy cínico, burlón, y la entrevistadora le dice, pues es que tu cirugía costó más de 8 millones de pesos. Yo siempre me he preguntado esto, ¿por qué devolverle la movilidad a un asesino serial, a un violador serial? Y la pregunta básica es, a las familias no se les dio nada, a las familias de las víctimas, las que eran mamás, ¿a poco los niños están con apoyos? ¿A poco las mamás que vieron morir a sus hijas o que supieron que fueron víctimas de este tipo les dieron apoyo? No, están olvidadas. Entonces, pero sí tuvimos todos que pagar 8 millones para que este sujeto pueda volver a caminar y tener visita íntima. Y aquí la pregunta tan básica es, ¿por qué los niños que tienen cáncer, que los papás han tenido que ir a bloquear el aeropuerto, por qué no tienen justamente este recurso, de estos medicamentos? La pregunta básica sería, ¿los niños no valen? ¿Vale más un asesino serial? ¿Vale o es más protagónico y los demás países hasta le dan algún dinero a nuestro país para tener este tipo de asesinos? O sea, ¿por qué no invertir en los niños, en las niñas que vienen con mucha esperanza, que son inocentes? ¿Por qué se sacrifica inocentes? Y aquí es lo curioso, maestra. ¿Cómo el propio Estado prefiere sacrificar inocentes a dar una buena ejecución a este tipo de delincuentes? Déjenlo ahí en una silla de ruedas. Digo, suena cruel en el sentido, pero todo el recurso a las niñas y a los niños, a las niñas y a los niños, béquenlos, traten de darles sus medicamentos para los que tienen cáncer. O sea, ¿por qué sacrifican, vuelvo a repetir, a los inocentes? ¿Por qué enaltecer a los asesinos? Diego Santoy ya se le dio oportunidad de ser abogado. ¿Se casó? Y a lo que voy con esto es, ¿por qué a todos los de bajos recursos no los apoyan? ¿Por qué apoyar a este tipo de delincuentes? Finalmente Diego Santoy no va a salir de la cárcel. ¿Cuál es la ventaja que sea abogado o no que sea abogado? Pues que al contrario, empiece a alebrestar a todos los que están adentro para decir, pues te violaron tu debido proceso y ahora mete amparos. Y el resultado, tenemos un agresor con la señora Verónica, del caso de su pequeñita de Fátima, donde ya le otorgaron el amparo. Señora Lorena, perdóneme, la señora Lorena, donde ya le otorgaron el amparo a este tipejo que asesinó a su niña. Claro. Porque a alguien le dijo, pues es que mételo del debido proceso, la violación de tus garantías, de tus derechos humanos. Para eso queremos abogados en la prisión. Para mí, no sé,
obviamente tú has visto 1,000 millones de cosas peores de las que he visto yo. Pero para mí, Jorge, te lo juro que te puedo decir que mi vida, mi pensamiento, mis circunstancias cambiaron antes y después de haber tenido aquí a Cassandra. Ujú. Porque hemos platicado con víctimas, estamos hablando de familiares que están buscando a este ser querido. Hemos tenido alguna víctima de alguna tentativa de feminicidio, pero el tener a una sobreviviente de un asesino serial, a mí me cambió la vida. Y entonces, cada vez que yo la veía y escuchaba, porque ese capítulo creo que lo vi 6 veces, porque quería entender muchas cosas que posiblemente en el momento que estábamos aquí no las entendimos o no hicimos las preguntas adecuadas. Uh-huh. Pero entonces, si este tipo, que hoy espero está en el infierno, no hubiera perdido la vida, te lo puedo asegurar. O sea, dejo mi trabajo en relatos forenses si no hubiera sido así. Que estaría sentado frente a una cámara con algún entrevistador diciendo ¿sí? Cómo le quitó la vida Así a es. cada una de las jóvenes, cómo lastimó a Pepe, la hija de Cassandra, cómo lastimó a Cassandra. Y Cassandra tendría que estar viendo a su agresor y al asesino de su hija, entendiendo cada una de las cosas, viendo cómo seguramente para entrar a esa entrevista le ofrecieron un refresco, unos cigarros, lo que te guste. Mientras esta mujer está trabajando todo el día para poder salir adelante, me refiero con lo básico. Sí. Cuando tendría que tener una reparación del daño que no se le otorga, pero este señor seguramente estaría pensando si Netflix, si Amazon, si no sé quién quiere comprarle los derechos para un libro o para una serie. Sí, claro. Y tan solo el ejemplo de que hace una semana hablamos de la mamá de la pequeñita Fátima también. Es. De cómo ya entró en un brote psicótico. Y el otro infeliz, bien a gusto, en el gimnasio, en yoga, en taller. Uh-huh. Y ahí se la va a pasar a gusto, en su cena de Navidad, llamándole a su familia, visita íntima. Ya tiene todo. Entonces, cuando mencionábamos que íbamos a hablar de Bukele, incluso vi un comentario que me llamó mucho la atención y por eso es que lo voy a decir. Porque en este comentario decía, tengan mucho cuidado en la información que van a dar, investiguen bien el caso. Y por eso es que traté de investigarlo desde 2 ópticas, desde el deber ser y desde lo que realmente sucede. Y entre estas 2 ópticas, lo que sí es posible hacer con este deber ser, porque no todo es posible y porque también el poder corrompe. Uh-huh. Sí. Pero vamos a tratar de verlo, y eso sí se los pediría, después de todas las atrocidades que hemos visto, que suceden en un lugar donde ya no deberían de pasar, donde mujeres entran y pierden la vida, donde hay motines, donde hay violaciones, no a los derechos humanos, violaciones físicas, donde un asesino serial de homosexuales, digamos que la hay, el caso del sádico. Del sádico, exactamente, está conviviendo con jóvenes o con hombres homosexuales. Imagínate, y lo tienes al lado. Porque la población se mezcla, sí. Porque hay una Juana Barraza que ahora hace las caminatas y les cocina y les da dulcecitos a los niños, como si fuera la abuelita perfecta. Uh-huh. Sí. Entonces, al ver todo esto, dije, ok, déjame entender qué es lo que está haciendo Bukele y qué es lo que se llama el CECOT. El CECOT es este centro penitenciario que está a 70 kilómetros de la capital de El Salvador. Para poder llegar al CECOT de inicio, se tiene que ir
no solamente para llegar a las puertas principales, sino se tienen que dirigir no en vehículos particulares, se está perfectamente controlada el ingreso para poder llegar a la zona donde están primero toda esta construcción que tiene 24 metros de altura estas paredes, que están absolutamente reforzadas, que son anti-perforación, o sea, no hay manera, donde los planos, tengo entendido, están custodiados para que las personas que hicieron toda esta construcción, que solo tomó 7 meses, tengan la noción única de que nadie más va a saber dónde están los drenajes, o sea, para que sea imposible que alguien pueda penetrar, no solo de afuera hacia adentro, sino de adentro pueda hacer una huida. Okay. Se tienen 24 torres de vigilancia. Cada una de estas torres tiene 2 custodios, que son estos vigías, que cada uno tiene un punto donde se ha comprobado que no existen los puntos ciegos. Así que esta cárcel prácticamente es... O sea, no hay manera de ingresar sin que alguien primero dé la orden de entrada. Para poder salir, una vez que se ingresa, todo el piso que se va a ir hacia las 34 manzanas, que son todos estos pabellones, hay grava y hay piedras. Pero entre estas piedras hay micrófonos para que si algún custodio o que no tenga autorización de ir por esa zona y aún un prisionero que llegara a poder llegar a esa zona, estos micrófonos captan este movimiento de las piedras y se sabe desde una sala de control que alguien está caminando ahí sin permiso y de inmediatamente se va y se detiene. Oh, qué interesante. ¿Cómo ves eso? No, pues está fenomenal. O sea, es impresionante lo que usted nos está narrando. Una vez que se ingresa al CECOT, estamos hablando que el CECOT, Bukele toma, el presidente Bukele de El Salvador, toma posesión en el 2019 y para el 2023 es que se inaugura el CECOT, solo con 7 meses de esta construcción. Vamos a hablar un poquito de quiénes son los presos que están dentro de esta prisión. Sí. Los prisioneros pertenecen principalmente a 3 pandillas, ¿ok? Que son los 18, los 32 y los 24. Estos eran pandillas rivales que prácticamente tenían secuestrado a El Salvador. La fuerza que ellos tenían sobre la población llegaba a tal grado de que ellos podían llamar a conferencias de prensa donde el presidente podría ser llamado para poder hacer algún tipo de plática y llegar a algún tipo de convenio, o prácticamente como uno de los delitos que se cometió fue la quema o el incendio provocado a un camión de pasajeros, donde en julio del 2010, el 20 de julio del 2010, estaban estos pasajeros y entonces estos miembros de estas pandillas rociaron de gasolina, lo quemaron, iban 64 personas, 24 perdieron la vida. Oh. Y si alguno de los que estaba dentro del camión trataba de salirse por alguna ventana para salvar su vida, los recibía un tiro a la cabeza y los mataban. Bueno, pero ¿se sabe por qué hicieron esta abominación? Porque era la manera de tener controlado a El Salvador. Obviamente los de la Mara, sí, y ahorita me gustaría que nos ayudaras a entender este tipo de delincuentes, pues tenían estas bandas rivales donde se mataban entre ellos. Incluso hay el testimonio de una mujer, que es una mujer ya de la tercera edad, que cría
a un sobrino porque los padres pierden la vida, no por pandillas. Ella cría a este joven que ingresa a una pandilla, les hacían un tipo de cobro de piso. Como no lo paga, toma el sobrino y otro miembro de la pandilla un machete, sí. le cortan las manos para que todo mundo se diera cuenta de lo que iba a pasar si ellos tomaban la misma decisión de no pagar. Sí, recuerdo esa historia terrible, porque fíjese, aquí es donde entra, como bien lo dice usted, el deber ser y el no. Pero digo, ¿por qué siempre el Estado protege este tipo de personas? ¿Y por qué se permite tanta abominación hacia las víctimas? Porque si estuviéramos este caso en México, pues esta señora yo creo que andará ya vendiendo dulces, y si bien le va, como pueda, y el sujeto pues muy seguramente adentro haciendo gimnasio o en un taller, porque no garantizan la cuestión de las víctimas, no les dan esta seguridad, los desampara el Estado. ¿Qué es la Mara? La Mara nace justamente con la finalidad de causar un terror hacia la sociedad, porque son bandas, son pandillas, así como hay pandillas que son los sureños, por ejemplo, está la Mara Salvatrucha. Se divide generalmente en 13 y 18 y tienen un ritual de iniciación. 13 porque son 13 personas pegándole a alguien que está en el suelo por alrededor de 30 segundos, un minuto, y 18 que ya son más, y entonces son rituales de iniciación. Este tipo de bandas criminales o de pandillas se asocia mucho con violaciones masivas, saqueo, extorsiones, robo, homicidio y tráfico de armas, y también incluso lo vimos con el tren La Bestia, tráfico de migrantes. ¿Por qué tú crees que la mayoría de estos jóvenes que ingresan a las pandillas tienen entre 18 y 35 años? En el caso de El Salvador, maestra, las pandillas reclutan a los jóvenes. Por eso es que muchas personas trataban de huir antes de que apareciera en el mandato Bukele, porque si eran jóvenes, hombres, entonces las pandillas los iban a reclutar y los iban a ingresar a la fuerza. En el caso de las mujeres, pues se hacían novias de estos pandilleros y lamentablemente también terminaban asesinadas por un grupo rival. Pero ahí el reclutamiento era prácticamente forzado, o sea, los obligaban. ¿Por qué tú crees que, a diferencia de México, con lo que estamos viviendo hoy, donde vemos estos niños que están siendo reclutados o están siendo enamorados de alguna manera, sí, con estos sueños de vida que vemos en las series, ¿no? Que se puede, según ellos, tener todo, tienen menor edad? Lo que pasa es que aquí hay que entender dos cosas, maestra. Una, la densidad de población de México es muy, muy grande, afortunadamente, y El Salvador es muy pequeñito. Uh-huh. Entonces ahí el control de las pandillas pues se le salió de las manos al gobierno. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede cuando el Estado permite que crezca la delincuencia organizada. Por ejemplo, esta campaña que a mí se me hizo tan nefasta desde que la escuché, de abrazos y no balazos, yo dije, vamos a terminar después como El Salvador, y lo estamos haciendo hoy en día. ¿Por qué? Sí. Porque cuando el Estado permite el apapacho de los delincuentes, el delincuente no es alguien que va a llegar y va a decir, a ver, Estado, mira, a ver, señor presidente, mire, vamos a hacer campañas de prevención contra el embarazo en adolescentes y no. Mientras más poder se le esté otorgando, es como un cáncer. El cáncer se va nutriendo, se va haciendo más grande. El tumor va invadiendo, va haciendo metástasis. Lo mismo sucede con los grupos de delincuencia organizada. Mientras más se permita expandirse, es peor la erradicación, porque después vemos que ya está todo contaminado, desde la parte más alta del gobierno hasta ya gobiernos internacionales, o sea, de otros países. A lo que voy aquí es que afortunadamente en México la densidad de población es mayor y todavía hay gente muy trabajadora
que lucha. Por ejemplo, hemos visto en Michoacán con las famosas autodefensas. Claro, alguna que otra se ha sido también contaminada. Sí, claro. Pero me voy a retomar, no voy a meter cuestión política, además voy a mencionar esto, pero con el doctor Mireles, el inicio del por qué empezó el movimiento de las autodefensas fue porque le violaron a una de sus hijas, que fue uno de estos criminales. Hipólito Mora igual, que también ya vimos que fue un atentado. Apenas con este personaje que le llaman el sombrero o el Bukele mexicano, pues tenía otro ideal. Entonces, si se da cuenta, ya el Estado ya está rebasado por la delincuencia organizada. Entonces, respondiendo a su pregunta, todavía hay afortunadamente bastante población que tiene control de sus adolescentes y los somete. Pero, ¿qué va a pasar cuando ya la delincuencia empiece a rebasar hasta la densidad de población? Pues vamos a ver lo que vimos en El Salvador con la Mara, con Mara 13, Mara 18, porque ya estamos saliendo de control. Hoy en día, yo le pregunto, ¿usted tomaría de aquí a Ciudad de México a Michoacán la carretera en la noche? Bueno, no lo ni haría. en el día. Exactamente. Lo vemos en la México-Puebla. En la México-Puebla sabemos, y ya vimos aquí a una persona que estaba en Policía Federal, que ya ahorita es Guardia Nacional, pero estuvo en Policía Federal, y él mismo nos vino a decir el testimonio. Los de la caseta, justamente en toda la autopista, saben muy bien qué vehículo entra, por dónde va, porque hay hasta cámaras. Claro. ¿Por qué se permite el asesinato de choferes y que se roben las mercancías? Porque lo permite el Estado. Entonces, ese es el gran problema de que no haya un control y que abata a la delincuencia. Esta cárcel, este SECOT, tiene 250 guardias que están las 24 horas del día custodiando todos los puntos principales. Estos grupos de guardias o de custodios se dividen en cada 12 horas, se hace un relevo precisamente para que estén bien, pues mentalmente y emocionalmente tengan una estabilidad y con esto puedan ejercer el trabajo que necesitan. Ellos tienen una zona dentro del SECOT donde son puras literas. Me puse a ver videos de quienes han ingresado como medios de comunicación, como youtubers, como todo lo que tú quieras, pero aquí voy a hacer una diferencia. Cuando ingresas a mostrar la realidad de un lugar y cuando ingresas para darle voz a quien no se debe. Para mí esa es la diferencia. Sí, claro. Estos lugares donde están todas las camas de los custodios, donde hay custodios hombres y mujeres, siendo una cárcel varonil, ¿ok? Estos lo tienen dividido, tienen baños, tienen una especie como de cocineta, además tienen un comedor perfectamente equipado, tienen regaderas, tienen sus, como dije, sus baños privados, tienen una especie de tocadores donde pueden ahí, hay personas que voluntariamente van y les cortan el cabello a los custodios, a las custodias, donde hay una lavandería para sus uniformes. O sea, se les está dando un lugar, creo que digno, con la responsabilidad de quien va a ejercer este cuidado no necesite corromper lo que está haciendo porque se le están garantizando su sueldo y su seguridad. Sí, claro, eso es muy importante lo que usted menciona porque las personas que se les garantiza esta situación, fíjese, digo, ya pasó, ¿no? Afortunadamente ya nos libramos de esta calamidad, pero había el personaje que decía es que los médicos no se conforman con un par de zapatos, que fue después cuando vino la pandemia y la pandemia le dio un cachetadón. A lo que voy con esto, ok, mira, ningún trabajador en su sano juicio va a querer tener 2 o 3 trabajos. ¿Por qué? Aquí voy a decir esto con mucho cuidado. Si a mí me dieran a escoger, Jorge Olivares, a ver Jorge Olivares, tienes 3 trabajos. ¿Por qué tienes 3 trabajos? Pues porque el sueldo no es muy bueno. Porque no alcanza. Porque no alcanza. Ok, bueno. Yo te ofrezco un buen sueldo, un buen trabajo
para que también tengas derecho, y esto lo voy a sumar a todas las personas, llámese policías, maestros, médicos, a todos los que usted guste. Bomberos, todos. Ok. Te va a dar un buen sueldo para que tengas un solo trabajo y el resto de la tarde o el resto de la mañana, depende del horario, estés con tu familia. Tu buen sueldo incluye que te alcance para una buena comida, con ahorrarlo, puedas incluso disfrutar después de un carro modesto, supongamos, o te gusta el transporte público, bueno, vamos a mejorar el transporte público, pero tu sueldo te tiene que alcanzar perfectamente bien para mantener a tu familia y que tú disfrutes a tu familia. A lo que voy con esto, nadie en su sano juicio mental, va a escoger tener 2 o 3 trabajos para salirse desde las 5:30 de la mañana, dejar a sus hijos dormidos, irse a trabajar, pasar el otro turno comiendo garnachas, porque si se da cuenta la mayoría de los médicos, con todo respeto, o personal de salud, o bomberos, o policías, o maestros, generalmente siempre estamos en un puesto de tacos de estos. Porque si no, no hay de otra. no Alcanza. Claro. Entonces, fíjese, dejar a los hijos ahí dormidos, correr al trabajo, medio comer, por eso nuestro país también está lleno de diabetes y hipertensos. Luego, irse al trabajo vespertino, salir a las 10 de la noche, tener el transporte público terrible, llegar a la casa a las 11:30 de la noche, ver pendientes, dormirse a las 12, levantarse a las 4 y correr otra vez al día siguiente a las 5, maestra, o sea, nadie en su sano juicio mental va a escoger eso. Pero, si usted se da cuenta, la mayoría de mexicanos estamos así. Las casas dormitorio, casas en el Estado de México, donde por una cuestión de mala estrategia, todos los del Estado de México, la mayoría trabaja acá. Por supuesto. Y entonces, usted nada más dígame, ¿cuánto no se aventó de tráfico ahorita? No, todas las veces que vengo son 2 horas. Son 2 horas. 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Si bien me va. Exactamente. Ahora imagínese toda esta situación. En su sano juicio va a decir alguien, bueno, yo quise estudiar o yo quise montar un negocio para que yo tenga parte de la tarde libre y me esté con mi familia. La mayoría, maestra, las mujeres que trabajan o los hombres que trabajan o son madres ausentes o son padres ausentes. ¿Por qué? Porque no alcanza. Entonces, lo que hizo este presidente está excelente porque les da un lugar digno y por eso es que no se corrompe. Usted les empleo digno a los mexicanos con tiempo para disfrutar a su familia y le apuesto que el 90% no va a estar corrompido. O sea, no se va a corromper. Claro. ¿Por qué? Porque va a decir, a ver, yo nada más tengo un trabajo, tengo a mi familia, estoy a gusto en mi centro laboral, puedo hacer otras actividades, no necesito este dinero. ¿Por qué? Porque todo lo que yo tengo, con eso es suficiente, estoy bendecido. Puedo comer bien, tengo un trabajo bonito, salgo de mi trabajo y me voy a mi casa, recojo a mis hijos, les ayudo en la tarea, descanso en una casa bonita. Nadie se va a corromper si tenemos todas esas facilidades, pero maestra, estamos en un mundo de ensueño. Cada una de estas celdas aloja a 100 presos. Estos presos tienen unas especies, digamos, como estas literas, pero, o sea, estamos hablando de 5 pisos, ¿no? Donde duermen en estas camas de metal, sin colchón y sin almohada. Básicamente duermen como si estuvieran en el piso y peor. Por lo que una de las reglas es que no tienen por qué tener comodidad. Sí, claro. La mayoría de los presos que están en este SECOT tienen entre 250 y hasta 700 años de prisión. Obviamente no van a venir a vivir ni los 250. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué clase de delitos son los que cometieron? Hay una entrevista con uno que era de los 18 y él dice que él entra, que la verdad es que ya ni siquiera recuerda bien cuándo inició. Él tiene esto del SECOT, pues prácticamente es nuevo. Él tiene 1 año en el SECOT y decía que él cree que a partir de los 17, de los 18 años, inicia. Como iniciación, va con una especie de líder que lo hace que le quite la vida al azar
a una persona. Eso es de inicio. Sí. Para que con esto demuestre que tiene las agallas y que tiene el temple para formar parte de esta pandilla. Después, él confiesa que fue de los que en una ocasión, cuando el gobierno estaba tratando de ya hacerle frente a todas estas pandillas, ellos lo que hacen en manera de, no solo de represalia, sino de como una amenaza a lo que podían hacer, en el centro de El Salvador, empiezan a quitarle la vida a más de 64 personas, al azar. Fueron así por las calles, pum, 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 matando a las personas. Esta es la clase de delincuentes que hay. De los que quemaron el camión, de los que les cortan las manos a las personas y no pagan esto de esta cuota del piso. Sí. Y entonces me regreso a México y pienso en Juana Barraza, en Filomeno, en el que ya está en el infierno, en el Coqueto, en Juan Carlos de Catepec, en Jorge de Iztapalapa. O sea, ¿me puedes prestar tus manos para que te diga todos los que tenemos? No, pues no alcanzan. Y yo entiendo que no todas las personas que están en reclusión, desafortunadamente en un país como el nuestro, son esta clase de delincuentes. Hay personas que por haber robado una pomada están en la cárcel. Hay personas que fueron engañadas, sí. Hay personas que sí fueron engañadas. Hay mujeres que fueron violentadas y le quitaron la vida al marido y entonces están pagando una pena honestamente provocada por la inseguridad. Y que hay personas que tienen 19 años en reclusión y ni siquiera han tenido un proceso. Sí, ¿no? En esta cárcel del Secot están las personas más peligrosas. Pero el problema no es que estén estas personas peligrosas, sino que abajo de estas personas peligrosas también había otras personas que va bajando esta cadenita, esta pirámide, hasta llegar a los menos peligrosos. Pero finalmente estos van escalando. Sí. Ellos solo tienen permitido de las 24 horas del día 30 minutos. Solo 30 minutos ellos salen en estos bloques de estas 34 manzanas, salen media hora a ejercitarse. Doctor Olivares, ¿cuál sería la importancia y si con estos 30 minutos valdría para que un cuerpo no se atrofie? Sí es suficiente para que tengan movimiento y tengan digamos, un buen funcionamiento tanto locomotor como muscular. Y es suficiente. ¿Por qué? Porque también algo que ahorita usted nos va a narrar de manera magnífica es la dieta que están sometidos. Porque a nosotros se nos recomienda mucho como mexicano hacer cierta actividad física bastante, con cierta frecuencia y con una moderada intensidad a mayor intensidad para que nuestro latido cardíaco se acelere, porque la mayoría de todos nosotros comemos exceso de carbohidratos. Comemos, incluso en donde están detenidos, pues están las cenas de Navidad y de Año Nuevo. Pero este amigo, pues afortunadamente y muy sabiamente, pues restringió la dieta. Por eso es que 30 minutos es suficiente, porque no están con exceso de carbohidratos ni nada de esto. Una de las cosas que me impresionó en los videos que pude ver es que cuando entran al Secot hay un silencio que asusta. Se oyen puros murmullos que pareciera que están rezando. O sea, ese tipo de rezo que nada más oyes así. Que a mí eso me angustia. Ese tipo de murmullo a mí me angustia en lo personal. Ves que están los custodios y custodias enfrente de cada una de estas manzanas, de estas celdas, siempre viendo hacia los reclusos. Y ahora, algo que me impresiona también de manera, creo que me dio escalofríos. Aquí conocemos que las personas que están en prisión tienen esta ropa cafecita, ¿no? Ese caqui, no puedes ingresar del mismo color porque, bueno, te podrías confundir con un preso. Allá la ropa es blanca. Blanca
como tu conciencia, porque tú sí eres santo. No, Blanca. no. Ajá. Los zapatos de estos tipo Crocs, blancos. Y entonces te vas a otras cárceles donde hay ratas, donde hay la peor inmundicia. Aquí tienen que hacer limpieza, porque como solo salen media hora de las 24, tienen, pues sí, que hacer sus necesidades y hacer este lavado frente a todos los demás. Ujú. Pero me impresiona que no hablan, no gritan, solo murmullan. Estos murmullos en delincuentes que básicamente se dedicaban a matar. A eso es lo que hacían. Sí. Matar. Pero lo más extraordinario es que antes en El Salvador se tenían estas cárceles con cada uno de los de las pandillas. No los mezclaban precisamente para evitar un motín. Ujú. Pues aquí conviven todos. Aprendieron a convivir y a callarse. Y eso a mí se me hace impresionante. Es que sí se puede, pero se necesita la fuerza del Estado. O sea, cuando el Estado dobla el brazo y permite que se supere, Bukele es la clásica, la excelente imagen, perdón, no clásica, sino la mejor imagen para demostrar lo que tiene el Estado de capacidad de someter a grupos criminales. Ejemplo, México tiene soldados de élite, Claro. tiene policías de élite, tiene muy buenos médicos, muy buenos profesores, buenos policías. El problema es que el Estado no ocupa la fuerza que necesita para someter a estos grupos criminales. Le tiembla la mano. Los custodios, te decía de 250, son los que están como que repartidos en la parte de afuera. Dentro son 1,000 guardias, hay 600 soldados porque el ejército está dentro del Secot. Y los 250 que te decía son los oficiales, policías que están afuera. El costo del Secot fue de $115 millones en 7 meses, ¿ok? O sea, recursos que se fueron directamente primero a garantizar esto. Vámonos con los alimentos como estábamos platicando ahorita. En las cárceles que conocemos, los alimentos básicamente son los que se pueden hacer en el lugar o lo que los familiares ingresan. Aquí se les da 450 gramos de porción cada 3 veces al día. O sea, tienen 3 alimentos. Los alimentos se tienen que consumir dentro de las celdas. Son unos platos herméticos donde han tenido que comer con las manos precisamente para que no se les dé ningún instrumento que lo puedan utilizar después como un arma. ¿Qué es lo que se les da en una porción normal? Serían 2 tortillas, una porción de pasta y una porción de arroz. Desde que uno ingresa al Secot, no ha habido una ocasión que los reclusos reciban proteínas de ninguna clase de carne. No pescado, no aves, no carne roja. Porque Bukele dice que en un pueblo donde hay hambre, si el día que se pueda garantizar que cada salvadoreño pueda tener su dieta básica, entonces habrá dinero para poderle dar estos alimentos a los reclusos. Pero aparte estaba escuchando a algunos médicos que decían que este bajo consumo de algunos carbohidratos o algunas proteínas también tiene que ver con el comportamiento tanto emocional como en fuerza, y esto también no pueda provocar ese mismo motín. Sí, claro. ¿Cómo ves eso? Es que es muy estratégico y muy adecuado porque, todo el mundo, lo voy a decir en un ejemplo muy básico, todo el mundo le ha dado por error de tomar leche con chocolate a un niño en la noche, o que le ha dado dulces en la noche, en especial chocolates. Ese niño es un torbellino en la madrugada, o sea, está duro y vuelta y vuelta y vuelta. Por el exceso de carbohidratos que finalmente se transforma en glucosa y se va al cerebro. Okay. Entonces está súper hiperactivo. Usted quiere que un niño no duerma, no es la regla. Sí, pero dale hay excepciones, azúcar. Pero dele azúcar y el niño anda duro en la noche.
también importante, si usted va a un gimnasio, se va a dar cuenta que muchos suplementos, o como le llaman en algunos otros lugares, el batido, un batido de proteína. ¿Por qué? Porque al entrenar usted va a agregar más proteína para que esta proteína llegue a los músculos y tenga mayor cantidad de fuerza, más explosividad. Aquí lo que hace muy inteligente Bukele es lo siguiente: quita proteína para no tener este exceso de fuerza por parte de estos que serían algunos agresivos. Ejemplo, los que siempre comportamiento agresivo, o que pusieran a hacer motines, o los peligrosos que están ahí dando lata. Bueno, hay que quitar proteína, que esto va a mermar con no tener tanta proteína y tanta fuerza en los músculos. Y la otra, no les dé tanto carbohidrato para tampoco tenerlos tan inquietos. O sea, se me hace un método muy inteligente para también ahí tener una cuestión debilitada y al rato incluso no quieran amotinarse en este sentido. Para que los derechos humanos no dijeran que se le está dando una pobre alimentación donde tienen carencia de energía, ajá, pero además como no salen más que media hora, pues no tendrían que quemar estas calorías, sí, o todo esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede al día? Se les llevan vitaminas, algunos suplementos, donde además cada vez que les dan este vasito, ¿no?, con su pastillita, les revisan la boca para saber que se la han tomado y que no se preste a algún ingenioso quiera hacer algo con este medicamento. Pero con esto están supliendo esta carencia de proteína para que la tengan como energía y finalmente su cuerpo esté bien estable o bien alimentado, sí, digamos. O sea, fíjate cómo se está pensando, sí, en todo. Sí. Los presos que están aquí, hemos dicho que son presos de alta seguridad. Y no suficiente con esto, cuando alguno rompe las reglas, hay una celda de castigo. Esta celda del castigo, yo creo que es como el mismísimo infierno. Es un lugar, literal, yo no creo que sea más de 1 metro por 2, o sea, es una cositita así. Solo tiene un rayo de luz que entra por es un agujero que está en el techo, que es lo único que deja un pequeño rayo de luz. Y se les tiene las 24 horas, dependiendo, no pueden estar más de 3 días ahí. Y ahorita te voy a preguntar médicamente el por qué. Pero es absoluta oscuridad. Y 2, si gritaran, el eco es tan, o sea, te destroza los oídos. Así que ni siquiera se atreven a gritar porque el eco les retumba que te vuelve loco. ¿Por qué hacer esto así? Porque finalmente, como bien lo dice usted, es una celda de castigo. Entonces, una celda de castigo, si bien no tiene que lesionar, porque entonces ya atentaría contra sus garantías, pero sí tiene que ser un lugar diseñado para que esta persona esté tan incómoda que no quiera volverlo a repetir. De hecho, ese sería un castigo. No estoy diciendo que todos hagan medidas que pongan en peligro la vida, pero por ejemplo, de niños, cuando a usted y yo, tal vez la mamá nos regañaba, un castigo que dolía mucho era, ok, a ti te gustan mucho ir con tus amigos, no te voy a pegar, pero en 2 semanas no vas con tus amigos. Así híjole. Es. Entonces era una forma de someternos y ya no querer hacer travesuras. Entonces, en este sentido, este ejemplo muy básico, ¿no? En el caso que usted nos comenta, es colocar a una persona en situación tan incómoda que no quiera volverlo a repetir, sin lesionarlo, sin estar contra sus garantías. Mentalmente, ¿qué sucede con la oscuridad y con el ruido? Con el ruido puede ser tan incómodo y que puede llegar a ocasionar dolor, que entonces el hecho de tener dolor y evitar el dolor va a dejar de gritar. Porque sí me ha tocado gente que de repente está en la celda, está duro y grita, y mis derechos, y está duro y duro.
pero si ocasiona que esta cámara aislada, el sonido rebote y lastime, ya lo va a dejar de hacer. Esa es una. Y número 2, el hecho de estar en un lugar oscuro, pequeño, también puede desencadenar crisis de ansiedad. Entonces es igual el mismo efecto. Me la voy a pasar tan mal que no quiero volverlo a repetir. Uno de los prisioneros que, curiosamente, él dice que tiene unos 30 años. Y cuando dice que tiene unos 30 años, es por esto. Resulta que dentro del CECOT no hay tiempo. O sea, literal, no hay relojes, no hay tiempo. Nadie sabe si es de día o es de noche. ¿Por qué? Porque el CECOT se diseñó para que en estas bóvedas del techo, por luz natural, no hay un tipo de ¿Luz natural? No está climatizado. Entonces, pues en El Salvador, pues hace calor. Lo que hicieron fue que en todos estos domos hicieron que hubiera una filtración de todo el aire, por lo que siendo tan alto no se concentra el calor y finalmente están más frescos, controlados, no cómodos. ¿Ok? Que eso es bien importante. Pero las luces, que son unos reflectores, así como los que tenemos aquí de carnitas, que la verdad es molesto. Yo no sé tú, pero yo a veces llego con un dolor de cabeza. Imagínate tenerlo las 24 horas del día, donde tú no sabes qué hora es, donde ahí no hay festejos, porque además está prohibido el ingreso de un familiar. Entonces, la mayoría de los presos, hay estas manzanas, que son estas celdas de 100 personas, tienen cámaras en todos lados. La mayoría se van turnando para poder estar frente a estas cámaras, para que de alguna manera ellos piensan que sus familiares puedan saber de ellos. Aquí puede entrar un bebé, aquí puede entrar una joven, ser violentada, le quitan la vida, meten teléfonos, meten comida indebida, hay drogas, hay celulares. Hay prostitución. Pero allá no hay visitas. No tienen derecho. Por eso te decía yo, médicamente, el que no tengan una relación sexual los afecta, ¿no? No. Entonces no los tienen. No van a volver a ver una persona en su vida. Porque cuando tienen algún tipo de audiencia, dirás, pero ¿para qué van a tener audiencia si ya fueron procesados con 200, 300, 400 años? Porque resulta que si se siguen demostrando que estuvieron metidos en otra actividad, se le puede ir aumentando la sentencia. Y emocionalmente esto te pega. Sí, claro. Las audiencias son dentro del penal, los llevan a un tipo de cámara donde están en una pantalla hablando con sus abogados o con quien esté procesando, pero no van a tener contacto con nadie. Suena bastante interesante. Es que está fuertísimo. Sí. Para poder llegar a estos salones donde si necesitan ayuda médica o porque se pueden enfermar o necesitan alguna atención a nivel legal, cuando salen hay una puerta que de verdad yo no sé, pero era una cosa de este pelo, como de bóveda de banco. Aquí, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombrecito de las puertas que... ¿Abatibles? Sí, es como una puerta, pero para que se abra una, se tiene que, garantizar que la otra esté cerrada y así van avanzando, ¿no? Tú decías que tú entraste con una estafeta, casi que pidiendo indicación. Oiga, joven, ¿y dónde está la celda? No sé qué, así. No, aquí te van custodiando todo el tiempo. Una vez que te sacan de esta celda, les ponen los grilletes. Los grilletes están diseñados, uno, para que sea muy cansado incluso levantar las muñecas. Pero les ponen los grilletes que tienen una cadena que pasa por debajo de las piernas. Ahí está otra vez amarrado y luego corre por las piernas y está a los tobillos. Esto lo que garantiza es que si quieren correr,
jalan las manos y si quieren jalar las manos, jalan los pies. El caso es que no hay manera de que se muevan sin una orden. Ok, qué interesante. Eso está bastante bien porque pues garantiza una seguridad hacia toda la población. Para poder, como te decía, no van a poder ver a nadie. Una persona que estuvo a este recluso que te decía que no sabía cuántos años tenía, porque se pierde el tiempo. Entonces no sabe si es enero, febrero, marzo, abril, no tienen idea. Entonces no saben cuánto tiempo realmente tienen ahí, cuándo pasó una fecha. Sí. Entonces todo lo van asumiendo. Ellos, este joven dice que acababa de salir de esta celda de castigo porque no se había tomado los medicamentos. Y se había puesto medio loquito. Y poner medio loquito, no creas que aventó, que trató de herir a otro, no. O sea, no asumió la orden y entonces lo mandaron a la celda. Él está sentado y le preguntan, ¿estás arrepentido de lo que hiciste? Y dice, sí. Y puedo decir que ojalá cuando yo ingresé a todo esto hubiera habido un Bukele, porque este es el Salvador que yo hubiera querido vivir. ¡Oh! ¡Qué profundo! Y le dice, ¿tienes hijos? Sí. ¿Y tus hijos están dentro? Pues espero que no. Pero si yo les pudiera decir, este es el Salvador que yo hubiera querido tener. ¡Wow! ¿Eso es reinserción? Muy buena pregunta. No creo que sea reinserción porque, es muy humildemente, más bien, ¿sabe qué? Lo está viendo como, híjole, me hubiera gustado tener esta etapa y disfrutarlo, pero eso no garantiza que se reinserte. ¿Por qué? Porque eso podrá decir, a mí me hubiera gustado esto y vivirlo sin pandillas, pero él que ya trae el antecedente, trae todo lo que sabe hacer en pandilla, no creo que se reinserte. La reinserción para mí no funciona. ¿Por qué? Porque ya tenemos el antecedente. Mire, le voy a poner este ejemplo. Me voy a poner 2 ejemplos con todo el debido respeto, pero uno lo platicamos apenas. Ya ve que hay cirugías estéticas donde se supone vuelven a colocar el himen, como que lo reconstruyen. Uh-huh. Lo que malamente se llama ser virgen. Ándele. Uh-huh. Y entonces hubo un tiempo decían, bueno, es que se puede reconstruir y otra vez vuelvo a hacer. Sí, ok. En la cuestión genital, pues ni tanto, porque ya hay una cicatriz donde se rompió esta membrana y a pesar de que lo vuelvan a colocar de manera sintética, pues ya hay un antecedente y hay un antecedente de un recuerdo mental. Siempre todos los seres humanos, todos, y no creo equivocarme en este sentido, todos recordamos mínimo nuestra primera vez en la cuestión sexual. Sí. Y siempre traemos a la mente, sea buena o mala, sea buena o sea mala, siempre va a estar el recuerdo de esa persona de la primera vez. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente fue la primera vez. Entonces, a pesar de que vuelvan a hacer un reinjerto o colocar este himen sintético, de acá no se olvida. Acá no, aquí no existe, con todo respeto voy a decir, lo virgen. Dando este ejemplo, tal vez para algunos muy burdo, muy tonto, perdón, ahora voy a poner el otro ejemplo. Ok, yo eliminé, les quité la vida a 5 o 6 personas y salí. O ya a una aunque sea, ¿no? O fui un agresor sexual y salgo. Por la situación que usted quiera, falla en el sistema, no me pudieron vincular, lo que usted quiera. Y salgo. Me voy a portar bien. Te vas a portar bien, ya tienes todo el antecedente malo. Y la otra, lo que va a pasar es que va a perfeccionar esta técnica para no ser descubierto. Porque quiera o no, perdóneme, este es muy, muy mío. Las personas que son malas disfrutan ser malas. Esto es muy mío. O sea, yo asumo la responsabilidad. Sí. Por eso es que siempre he dicho, muchos somos malos por naturaleza. Lo que nos corrige es el sistema, la familia, mamá, papá, los profesores, que nos van llenando de herramientas para no desviarnos del camino. Una conciencia moral. Ándele. Pero hay gente que es mala y disfruta ser malo. Y por más que usted quiera reinsertar, es malo. Lo que pasa es que ha generado nuevas herramientas de conocimiento en el sentido de que ya no es tan fácil que lo descubran. Por ahí me atrevo a decir que va a seguir habiendo uno de Atizapán,
pero con estos videos que han visto que entrevistan a estas personas, pues va aprendiendo qué hizo mal Filomeno, Exacto. qué hizo mal el coqueto, qué hizo, pues ahora Ya ya no no lo lo hago, voy perfeccionando. Y si le suma, lamentablemente, el malo perfil de algunos servidores, estoy diciendo algunos, no todos, Sí, sí. de algunos servidores públicos, maestra, pues ahí tiene el problema, la caja de Pandora está abierta. Va a encontrar un tipo muy inteligente que sabe camuflajearse y alguien que es omiso en la autoridad. La combinación perfecta para que exista siempre este delito. Y entonces seguramente van a decir, bueno, así Vilma, pero esto es donde están en el CECOT, está para creo que 40,000 prisioneros. No está sobrepasada la población, que también es un factor muy la densidad de importante y población. vital. Aquí son puros delincuentes que tienen 200, 300, 400 años de prisión. ¿Qué pasa con las otras cárceles? Donde hay un robo, una violación, cualquier delito. Yo no estoy diciendo que la violación sea menor, pero no estoy al grado de estos delincuentes tan peligrosos. ¿Qué pasa con estas cárceles? ¿Están igual que el CECOT o es lo mismo que había y hay en estos países latinoamericanos? Pues, ¿qué crees? Este tipo de cárceles, ¿qué es lo que hace Bukele con esta población de delincuencia menor? No son un peligro para la sociedad, sin embargo, han cometido algún asesinato, alguna violación, algún maltrato, algún robo, X delito, que pueden llegar a tener 25 a 50 años de prisión, pero no son un riesgo incluso para la propia población interna, ¿ok? Dentro del CECOT, de repente se ven personas que están con unos chalecos que los diferencian de los presos que están ahí recluidos. Se hace un programa que se llama Prisión Sin Ocio. Y entonces dice Bukele, a mí no me interesa que los presos que no son un riesgo para la población, ni civil, ni de prisión, tengan talleres, canten, tengan obras de teatro, los visiten sus familias, tengan Navidad, Año Nuevo, Día del Padre, de la Madre, del vecino. No me interesa. ¿Qué es lo que voy a hacer con ellos? Para que paguen una parte de su sentencia o de algún daño moral. Daño moral. ¿Que hagan la reparación del daño a la sociedad? Ok. No, a la víctima. Ajá, bueno, a la víctima y a la sociedad, Ajá. sí. Entonces, pero no tengan con qué. Y entonces, como no hay talleres, no pueden generar dinero, pero tampoco hay intercambio de dinero dentro. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo te voy a ofrecer que tú pagues con el trabajo que vas a hacer en el CECOT. Entonces los llevan, estos son los que reparten la comida, les dan los ejercicios de la media hora, si es alguien creyente les pueda dar la palabra de Dios dentro del penal, los ayuden si alguno tiene conocimiento, no sé, de plomería. Entonces van y arreglan algún desagüe o si van como un eléctrico. Y entonces esto le ahorra al Estado el estar pagándole los sueldos que deberían de pagar, ahorra el Estado, pero además una cierta parte se va a un fondo para la reparación del daño de la víctima del delito que cometió este cuate. Ok, eso suena bastante bien. ¿Cómo ves? No, pues yo me quedé muy impactado de su narrativa porque para mí, yo sé que mucha gente se va a echar ahorita en contra, pero para mí uno de mis ídolos es Bukele. ¿Por qué? Porque es el único que hizo el combate frontal y hay una frase icónica que me dejó admirado, yo lo admiro, porque dijo, ok, cuando estábamos llenos de pandillas, nadie nos volteaba a ver y pedíamos ayuda. Ahora que lo resolvimos, salieron las garantías de estos delincuentes. Y claramente dijo, los quieren, yo les regalo 3 por 1, vengan por ellos. No. Nadie de todos los países que estaba ahí diciendo, nadie fue por ellos. Dijo, no, pues nadie los quiere. Pues sí, nadie los quiere, nada más que es una doble moral. Es una doble moral que aquí lamentable en México lo vemos. O sea, es muy común de que, ay, pobre, pero no te toca a ti porque, ay, entonces sí. No, ese es el problema de la doble moral.
Sí, todos quieren cosas en las ciudades, pero nadie las quiere al lado de su casa. Así es. ¿No? Nadie quiere un reformatorio al lado de su casa. Exactamente. Entonces, ya por último, la cuestión de las armas, que esto también me impactó mucho. Tienen un lugar donde están todas las armas. Si es que se llegara a provocar un motín, que en 2 años no ha habido ni siquiera un intento. Okay. Ni siquiera un intento, que eso ya está, porque estamos pensando que son estos de los 13, de los 18, de los... No, están todos mezclados, todos se odian en teoría, ¿no? Lo que usan aquí son balas de goma, pero con pólvora. Y sí hay las que tienen perdigones, por si tuvieran verdaderamente que matar a alguien, ¿no? Bueno, va a dar de baja a alguien que hizo un motín. Realmente, ¿para qué sirve que la bala de goma tenga esta pólvora? Una, para darle mayor impacto, mayor contundencia, y eso ocasiona que la persona al recibir este tipo de impactos no sea mortal, pero sí ocasiona que sea derribada y con un dolor tan intenso que no se pueda levantar. O sea, ¿le da velocidad? Le da velocidad, más contundencia, y esto hace que la persona que lo recibe tenga tanto dolor que sea inmovilizada. O sea, literal, para eso funciona. Están ocupando una fuerza no letal. De hecho, yo he visto en internet algunas de estas armas que ya se están ocupando aquí en México para civiles. O sea, sí traen un arma que funciona con estas como bolitas de goma, y es para neutralizar al agresor. No están ocupando una fuerza letal, que a mí se me hace, digo, con todo respeto, voy a decir, pues una maravilla. Pues sí, ya como defensa, sí. Pues que puedas hacer que el que te esté atacando se quede inmóvil, pues es una maravilla. Sí, así es. Muchas de las personas están diciendo que el por qué en El Salvador ya se toma como un delito pertenecer a cualquier pandilla o banda. O sea, ya es un delito. Sí. Oye, pero no estamos haciendo nada. Qué pena. El pertenecer a una pandilla ya eres delincuente. ¿Por qué? Porque justamente es la unión, como decía nuestra amiga, la psicóloga forense, unión de pares. Ana Laura. Y con esto yo creo que mucha gente lo va a entender. No es lo mismo que yo me vaya a la esquina de la cuadra a juntarme con los teporochos y drogadictos y a ver qué estamos haciendo de ocio y molestando, incomodando y acosando a las mujeres que van pasando, porque no me lo van a negar, que este tipo de personas están molestando a las adolescentes que salen de la escuela, a las mamás jóvenes, con estas frases de que yo te lo cuido, yo me hago cargo, las están incomodando a un grupo de jóvenes que se dedica a correr en la mañana, que se va a estudiar, que hace trabajos comunitarios, que trabaja para ellos mismos y que aportan. Entonces, el medio tiene mucho que ver. Y una pandilla, maestra, pues digo, lo voy a decir en Pejelandia, pues bueno, pobrecitos, ahí déjenlos, no tienen derecho. Pero tienen no, becas. En el caso de su servidor, yo diría una pandilla, para mí es un foco muy peligroso, un foco, un punto rojo que finalmente hay que desintegrar. ¿Por qué? Porque estas pandillas que están con ocio, dinero fácil y que quieren delinquir, al rato empiezan a organizar, y es lo que vemos actualmente en nuestro país, delincuencia organizada. Antes de la entrada de Bukele, El Salvador fue declarado como el país más riesgoso del mundo. Así es. Que se cometían más homicidios y delitos y había más baja de civiles aún en los países en guerra. Uh-huh. O sea, mira lo que estamos diciendo. Ahora México es uno de esos. A partir de que llegó Bukele y el año pasado, no recuerdo qué mes fue, pero salió en una conferencia diciendo, acabamos de cumplir 1000 días sin un solo homicidio. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es, nosotros ya tenemos el premio Bravo, hay que felicitarnos porque no salimos tranquilos a la calle. 2, yo no estoy diciendo que Bukele sea un santo. Habrá muchos errores que estén cometiendo entre este gobierno. Habrá muchos. Pero creo que lo importante es que veamos que sí puede haber un comienzo, que sí puede haber una manera diferente de ver el delito
y que las personas sepamos que todo delito va a tener una consecuencia, que no nada más es actuar y pensar que por un error de un mal proceso quedes en libertad, de que no importa si tienes 15, 16 o 17 años, no puedes matar y quedar en libertad. Sí, claro. Y de verdad yo les pediría que lo viéramos como alguien que aparentemente está haciendo un cambio y hoy en día, y esto como dices tú es a título personal, me encantaría ser un salvadoreño. Sí, claro. Pues muchísimas gracias, maestra. Le agradezco muchísimo. No, pues gracias a ustedes. Espero que nos den la oportunidad de veras de escucharlo. No estamos hablando la verdad del mundo, simplemente lo que está sucediendo. Y a mí lo único que me queda de esperanza es que sí se puede. No, sí se puede. Sí se Nada puede. más que quiera el gobernante. Así es. Pero muchísimas gracias, maestra. Gracias a ti. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho.